tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Puedes comunicarte con nosotros para participar con el tema a los siguientes números en Guadalajara: 3122 1190, 3647 1883, y desde cualquier parte del mundo que nos escuches puedes enviarnos un WhatsApp al número celular 333-822-3208. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, como es costumbre, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema que iniciamos el día de ayer, estos mitos alrededor de las fiestas paganas. Ya el día de ayer comentábamos que de pronto se hace una iniciativa un tanto interesante, si la podemos ver con lupa, si la podemos desmenuzar y ver de más cerca, en cuanto a, podríamos pensar incluso todo este discurso acerca de la discriminación, ¿no? De la dichosa discriminación. A veces, el día de ayer pensaba, por ejemplo, este tema que se ha difundido tanto acerca del bullying, ¿no? Es que, ¿cómo es que se puede ir todo un grupo de chiquillos contra unos cuantos niños por ser distintos o por tener alguna característica? O incluso sobre un solo niño? Está siempre este discurso a propósito de las minorías y de por qué no deberían de ser atacadas las minorías, de lo feo que es tener todo este tipo de prejuicios alrededor de las minorías por el simple hecho de ser distinto, y aún así persisten simultáneamente, lo cual, bueno, pues a mí me habla de una gran incongruencia. Persisten ciertas ideas que apoyan precisamente esto, ¿no? El día de ayer nos hacía Claudia una cápsula. Básicamente se considera como pagano todo lo que no va en función a ciertas religiones, podríamos decir como principales, entre comillas, al menos en nuestro mundo chiquito, por supuesto, porque si nos vamos a otro continente, bueno, pues nos van a superar en número, ¿no? Y a lo mejor seremos los buleados. Pero esto sí creo que nos tendría que hacer pensar un poco qué fácil nos es de pronto decir que tendríamos que aceptar a todas las personas, que tendríamos que aceptar a las personas, por ejemplo, no discriminarlas por su color o por su cultura, o no discriminarlas por su estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. Y con esa misma banderita y esa carita así muy alzada y llena de sentimiento de una moral superior, de pronto también llegamos con estas cosas, ¿no? No, lo que pasa es que esas otras personas son malvadas, esas otras personas son fanáticas, esas otras personas están locas y bueno, pues lo que hacen está muy mal, ¿no? Lo bueno es lo de nosotros, y a tal grado de verdaderamente no únicamente pues separar. A lo mejor por ahí alguien el día de ayer nos decía, pues a nosotros nos gusta más esto, ¿no? Que es muy distinto. Alguien más también comentaba, bueno, pues cada quien tiene sus creencias, cada quien tiene sus costumbres y son muy respetables, ¿no? Cada una. Sin embargo, el discurso más difundido, el discurso común, es que no se deberían de hacer o de festejar ciertas cosas porque son malas, ¿no? Así per se. Y este discurso, bueno, pues pienso que sí nos habla de una cerrazón importante dentro de esta lógica muy escueta, en donde simplemente eso es malo, lo que yo digo es lo que está bien, porque es lo que yo digo, ¿no? Porque de este lado es de donde yo nací, o de este lado es de lo que yo creo, entonces todo lo demás está mal, ¿no? Uh-huh. Y ahí tendríamos que decirlo como el día de ayer, Gaby, que si vamos centrando un argumento en nuestras creencias, es imposible hacer funcionar la lógica. No son compatibles la lógica y las creencias en ningún sentido. Esto es algo que
llama mucho la atención cuando se intentan hacer como ciertos descubrimientos, ¿no?, históricos, en donde, bueno, por ahí escuchamos que tal vez sí se hizo un arca, ¿no? Entonces sí es cierto lo que dice ahí, porque sí se inundó todo el mundo, ¿no? O que sí hay, lo podríamos pensar, ¿no?, la reencarnación de tal persona. Sí, efectivamente es el mismo profeta después de tantas veces. ¿Por qué? Porque se acordó de su bastón y se acordó de esto. Queremos encontrar como una comprobación lógica nuestras creencias, pero ya que hablamos de creencias, pasamos al territorio de la fe, y en el territorio de la fe no hay nada que se pueda comprobar. Por eso se llama fe y por eso se llaman creencias. Pues si no, uno no cree, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Uno comprueba en la ciencia, y si no se comprueba, no es ciencia, sería una creencia otra vez. Y esto lo queremos más bien utilizar como para hacer nuestro código moral, ¿no?, y ético las más de las veces. Porque queremos que nuestras creencias, sea de la religión que sea que nosotros profesemos, se vayan empatando con la lógica y con el mundo real, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es en donde decimos, si es distinto a lo que yo creo, seguramente es malo, ¿no? Pero no nos estamos poniendo a pensar de dónde salen mis creencias, ¿no? Específicamente porque esas quedaron intocadas quedaron ahí, digamos, exentas de cualquier tipo de crítica, como lo que estábamos diciendo el día de ayer sobre el Día de Muertos, ¿no? Es que el Halloween es una cosa pagana. No, el Día de Muertos es la cosa pagana, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Pero muy mexicano queremos, sí, pero esto sería la parte pagana. Y no es malo, no es tampoco. Malo. Pero también si nos vamos hacia, bueno, es que el Halloween es pagano porque es de brujas. El Halloween era pagano y se hizo cristiano, ¿no? Pero en ese se hizo, ya aventamos por la borda la lógica, ¿se fija? Porque no tiene ningún sentido que antes no y ahora sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien dijo. Y si alguien dice mañana que ahora tampoco no, pues entonces no, ¿no? Y entonces así es como nos vamos haciendo estas ideas de que es que decía mi abuelita, o es que me dijeron en la escuela, o es que escuché a tal figura religiosa que decía, y pues ¿de dónde nos estamos sacando eso? Solamente va resonando como si tuvieran razón por nuestro deseo de que así sea. ¿Por qué? Porque entonces, si es real que hay cosas malas, ¿no? Pensemos en el Halloween, ahorita que estamos justamente en los días, si hay algo malo en eso, entonces lo bueno se acaba comprobando, porque sería el reverso, ¿no? Lo bueno es lo que yo tengo y lo malo es lo que no hago, lo malo es lo que queda fuera. Y esto, hasta dentro del mismo paganismo, nos vamos a encontrar. Paganismo entendiéndose como que no es de la religión católica, porque paganismo no quiere decir que sea algo malo de entrada. Pero si nos vamos a esas religiones paganas, también había herejía. También si uno creía en Odín y en las valquirias y lo demás, también había. Si uno creía en el cristianismo, también era herejía. ¿Por qué? Porque estábamos renegando de nuestros dioses. Entonces, ¿dónde estamos parados? Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique con nosotros: 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y nuestro teléfono celular para que nos mande un mensaje vía WhatsApp es el 333 822 3208. Ya nos están haciendo llegar acá algunas participaciones. Nos dice Ana: estaba Gaby y José Luis y de manera perversa analizaban a la huesuda. De pronto aparece la Catrina. Riendo le dice José Luis a Gaby a desocupar la cabina, que llegó la invitada del siguiente programa. Que tengan buen fin de semana, Ana Costa. Muchas gracias, Ana, por tu calaverita. Y qué bueno que viene la hueso para el siguiente programa, porque si llegaba acá, susto, ¿no? Sí, la desocupamos con mucho gusto. Con gusto, así de buenas como quiera, ¿no? Muchas gracias. Esas calaveritas son buenas. Muchas gracias por tu calaverita, Ana. Y acá hay otra cosa, ¿no? Ahorita retomando esta calaverita, que va haciendo un uso alrededor de esto que es el Día de Muertos, ¿no? Y fíjese cómo también surgen partes de nuestro inconsciente, cómo se van perdonando en ciertos momentos, que justamente es, digamos, la intención de hacer carnavales o de hacer festividades,
que parte de nuestra pulsión y parte de nuestros deseos inconscientes puedan salir irrestrictos hacia la superficie. ¿Por qué? Porque fíjese cómo, principalmente el carnaval lo vamos a encontrar como una costumbre católica, tal cual. Y en el carnaval, pues vemos mujeres ahí medio mostrando los senos, ¿no? Yo iba a decir una grosería, medio mostrando los senos y con poca ropa. Y bueno, de repente vemos, por ejemplo, el Mardi Gras de las mujeres estas que por collares se enseñan los senos también. Y es como alcohol, excesos. Y esto va ligado a la religión. El carnaval. Sí, el carnaval. El carnaval es una de las festividades, ¿no? Que van ligadas a esta parte de la religión. ¿Por qué? Porque imaginemos que si hay un día en donde se valga hacer eso, entonces no hay problema, ¿no? Porque solamente en ese día hay permiso. Si lo ligamos al Día de Muertos, ¿no? Como por ejemplo se va pegando acá con la tradición de Halloween. Si hay un día en donde podamos disfrazarnos y en donde podamos, que si ahora le gustó a usted ser un personaje sexy o que si quiso vestirse de destapador de botellas, lo que usted guste, ese día usted no va a hacer el ridículo. Ese día está permitido, es algo que se va a permitir por la sociedad y podemos hacer una broma de nosotros mismos. Igual, con las calaveritas. Ahorita la calaverita que nos dio Ana está muy inocente, está muy linda. Pero la mayoría de las calaveras tienen que ver con que alguien se muere, ¿no? Sí, son más agresivas. ¿No? ¿No? Por lo general son agresivas, pero van en una prosa linda, ¿no? En un cierto versito de repente. Y entonces así, pues, te puedo decir que te mueres y ojalá que te mueras o que ya te vino a recoger la calavera, pero se vale, hoy se vale, ¿no? Imagínese que usted llega con una calaverita para su suegra en Navidad, ¿no? Pues qué papelazo se va a aventar. Pero el 2 de noviembre se vale. En estas fechas se vale hacer eso. Y esto justamente se va a integrar con lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Cómo este tipo de festividades van siendo como acuerdos sociales en donde todos nos permitimos o en donde esto se hace verdad. Por ejemplo, todo lo que va ligado al Día de Muertos, si lo viéramos en el asunto prehispánico, en el tiempo prehispánico no nada más había un día para festejar a los muertos, era una cultura en donde había un dios de la muerte y no me acuerdo si era este específicamente, pero habían unos carnavalitos que hacían ahí nuestros hermanos prehispánicos, en donde, bueno, habían semanas y semanas de sacrificios, ¿no? Para sus dioses, porque la muerte era pues un aspecto muy, muy presente en ese tiempo, no solamente un día. Se va uniendo con con la idea cristiana, con la idea católica, y fíjese cómo en todo esto se habla de los fantasmas y del alma, ¿no? Que en esos entonces pues no era tanto por ahí el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahora los muertos vienen y ahora les ponemos comida a los muertos y les ponemos el trago preferido que les gustaban, porque ese día se van a venir acá los muertos, ¿no? Nos van a venir a visitar. Y esto ya va más con la idea de Halloween que con la idea del Día de Muertos, en donde más bien nos vamos a encontrar también en culturas un poco más primitivas que su Día de Muertos es desenterrar a los ancestros y comer con ellos, en una cosa ya que va más hacia lo real. Ya no hay una metáfora. Acá nosotros que ponemos un panecito y hacemos como que van a tomar su bebida y les ponemos un poquito de comida, pero literalmente hay culturas en donde desentierran a los muertos para comer con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no está esta metaforización de la muerte, ¿no? De que tal vez algo pasa después, ¿no? O sea, ahí está el abuelo muerto, pues vamos desenterrándolo para comer con él. Pero esto se va uniendo y se va entretejiendo con las nuevas culturas y con las nuevas ideas para generar este sincretismo que estabas hablando tú el día de ayer, Gaby, en donde todo se vale, pero no es porque todo se valga por el lado de la perversión, sino de que en todo sentido es una manera muy cucha, si usted quiere, muy, muy, muy flaca, de intentar pensar sobre la muerte y lidiar con la nostalgia y con el dolor que nos puede generar. Sí, yo creo que esto es algo muy específico, en contraste, ahorita que estamos en estas fechas,
para contrastar el Día de Muertos, por ejemplo, con Halloween, ¿no? Halloween realmente se ha ido como disolviendo tanto de su sentido más estricto, que ha quedado más bien como un festejo alegre, ¿no? Como tipo la Navidad, una cuestión más colorida. Colorida no en concreto, sino en cuanto al festejo como tal. En cambio, Día de Muertos tiene como una consistencia mucho más densa, en el sentido de que a una hora, al festejarlo, pues las personas realmente están recordando a alguna persona que ha fallecido, ¿no? En los altares de muertos, bueno, pues se dedican a una persona que verdaderamente dejó este mundo, ¿no? Entonces, esto va tiñéndolo de un sentido un tanto más lúgubre. También, por supuesto, está, como tú comentabas, José Luis, pues esta función, ¿no? Para muchas personas cumple esta función como de ir digiriendo y de ir asimilando una pérdida, ¿no? Para muchas personas va a ser de esta manera. En estos festejos que se hacen en otras culturas, en donde todo va a un nivel mucho más concreto, no está, siempre que hablamos de lo concreto, hablamos de algo que va más directo a lo real, ¿no? Como esto que comentaba José Luis de desenterrar al muerto, por ejemplo. Sí hay algunas culturas que lo hacen, ¿no? Y todo esto que simbólicamente se lleva a cabo, por ejemplo, en el Día de Muertos, que a lo mejor van a la tumba y se les pone algo de comida y que si un vaso de agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues se lleva mucho más atrás, se lleva mucho más a la raíz y a lo concreto en otras culturas, realmente desenterrando a la persona. Y uno puede ver a estas personas en esta supuesta fiesta, porque además hacen como un bailable, y hay música, y hay comida, y a esto invitan a sus personas fallecidas, ¿no? Pero uno los puede ver tristísimos, ¿no? Es una cosa verdaderamente como disonante, porque está en todo este ámbito, entre comillas, festivo, pues las personas están llorando, ¿no? Están sentadas allá con aquel bultito, y es una cosa pues muy impactante, ¿no? Verdaderamente. Entonces, ahí creo que hay una diferencia importante. Se tiñe con una cuestión como más densa y que alude más a una situación de seriedad, lo que tiene que ver con el Día de Muertos, porque nos aterriza a algo, a un suceso real. No estamos jugando a que X, el fantasma X, ¿no? No estamos, no se trata de eso, sino que se está recordando a una persona en concreta. Entonces, verdaderamente creo que entrarían en categorías totalmente distintas, ¿no? Por esta cuestión, por ejemplo, de muchas personas van teniendo este cuestionamiento moral, ¿no? De cuál de las dos cosas deberían enseñarles a sus hijos, por ejemplo, o en Navidad, ¿no? Debería decirle que el niñito Dios lo trae, o que Santa Claus lo trae, o que quién lo trae. Yo creo que aquí, en esta cuestión, por ejemplo, del Día de Muertos, son dos categorías totalmente distintas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp, ahí para que usted se comunique con nosotros. El teléfono celular es 333-822-3208. Y el día de hoy estamos hablando sobre los mitos de las fiestas paganas. Y creo que si pudiéramos como concluir, y no porque ya se esté acabando el tiempo, pero para pensar un poquito más sobre esto, es que nos vamos a encontrar con que mucho
de lo que nosotros vamos tomando como nuestras creencias, y es nada más por no decir todo, ¿no? Para no caer en una generalización, pero tiene que ver con nuestro contexto cultural, con lo que en ese momento sea lo, digamos, lo boga, oficial, ¿no? lo que está en boga. En boga tal vez puede sonar como moda, ¿no? Sí. Pero aparte de la moda, nos vamos a encontrar con que en diversos imperios se buscaba hacer una estandarización de las creencias, ¿no? Esto es algo súper necesario si queremos construir grupos de personas, ¿no? Lo podemos ver en cómo se hicieron todos estos intentos en China de hacer un solo país, ¿no? Y llega la policía del pensamiento, ¿no? En donde a todos los filósofos y todas las personas que pensaran diferente los enterraron vivos, y luego por eso se llama China, por el emperador que hizo eso, ¿no? Pero en todos estos momentos nos vamos a dar cuenta que se hace una imposición de un modelo de pensamiento. También, si nos vamos, podemos decir, oh, no, pues es que los de allá de China son tremendos. Vámonos con los romanos, ¿no? Los romanos, en un intento de unificar el imperio, hacen el catolicismo la religión oficial. Antes de eso, todavía quedaban ahí algunos vestigios y parte de la religión de los dioses griegos, ¿no? En donde todavía salía Baco y estaba la adoración a Apolo, que es el dios del sol, y luego nos vamos a dar cuenta de que por ahí hay una persona que renace, así como el sol y así como otras figuras en las religiones antiguas, que ahora se va pegando con una parte del catolicismo. Pero en todos esos momentos hay este intento de unificación, como de estandarizar el pensamiento. Y esta es una manera primitivísima de pensar, ¿no? Que se lo podemos perdonar en el contexto histórico a estas personas que en ese entonces a razón de punta de espada iban intentando meter una ley, iban intentando meter una estructura a las tribus humanas. Porque también, vámonos poquito antes de esto, ¿no? Donde no había civilización, donde estaban los pueblos bárbaros, que también era una manera medio gacha de llamar a personas que no pensaban igual que los que estaban en el poder y los que tenían más armas. Pero en ese mismo contexto, para no irnos tan lejos, nos vamos a encontrar en nuestro México, ¿no? ¿Cómo se hizo, cómo se intentó hacer todo este cambio? ¿Cómo, por un lado, se va haciendo como un despecho, ¿no? A los españoles, porque ellos llegaron, por ahí hay un escritor que dijo, ¿no? Ellos tenían las Biblias y nosotros teníamos el oro, y luego ellos tenían el oro y nosotros nos quedamos con las Biblias. No, ellos traían la cultura. Y la cultura nos hizo que nos comieran, como, digamos que de ahí fuimos naciendo como una nación. Pero vamos a ver cómo llegan personas con un estilo de pensamiento muy distinto, personas católicas, con un sistema de valores muy en específico, personas que también les daba por quemar mujeres porque pensaban que eran malvadas, pero que no les daba por comerse a sus enemigos, ¿no? Ya llevamos un pasito más para adelante, ya vamos por otro lado. Y en eso se intenta hacer este conjunto, se intenta hacer esta estandarización de la cual estoy hablando del pensamiento, en donde todos decimos, y esto también lo vamos a encontrar hasta en la Biblia, si nos vamos a Judea y a todos estos lugares, ¿no? No se vale, ¿no? Hay un Dios que nos dice, un Dios que a final de cuentas es una figura paternal, ¿no? Es una figura que trae la ley. Hay un Dios que dice, no vas a matar, ¿no? Porque eso de estarnos matando entre nosotros está cardíaco. Y aún así, en ese mismo sistema de pensamientos, fíjese cómo están las excepciones, porque no estamos basándonos en nada ético ni real. Es solamente una estandarización. Es como hacer un moldecito para galletas. ¿Por qué? Porque no se vale matar, pero si matas a un infiel, alguien que no sea de nuestra religión, no es pecado. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Pues si son personas y también están hechos... No, porque ellos adoran a falsos dioses. ¿En qué momento se hace eso una cosa lógica? No tiene el más mínimo sentido. Aquí lo vemos ahora en la ley cívica, en donde no importa qué religión sea, no importa qué color sea, no importa cómo haya sido, si lo mataste es tu culpa y la pagas, ¿no? No hay forma. Y todavía dentro de esa misma ley, si lo hacemos en otro país y estamos en guerra, se vale, ¿no? Mientras no sea de una manera muy malvada, porque bueno, hay que guardar los modales, caballeros. Fíjese cómo todas estas cosas son solamente una manera de salirnos con la nuestra en nuestras pulsiones agresivas, pero de limitarlas un poco. Y en ese límite
Si nos vamos encerrando solamente alrededor de las creencias o de los valores religiosos, nos quedamos cortos en un aspecto ético, porque entonces no se hace por saber, no se hace por un valor propio, sino por un miedo, por una imposición y por la fuerza de la costumbre, no porque haya un razonamiento. Y eso realmente nos va dejando muy cortos en nuestra manera de movernos. Sí, es algo arriesgado porque además siempre es conveniente estar hechos para pensar, no para obedecer. No porque tengamos que ser desobedientes. Yo pienso que es muy ridículo y muy absurdo estas tendencias que van simplemente a todo lo contrario, ¿no? A llevar la contra. ¿Por qué? Porque sí. Porque tampoco están basadas, tampoco están fundamentadas en nada. No es que sea bueno ser desobediente, pero aquí la cuestión es sí poder llevar un orden, ser capaces de tener un orden, de tener una congruencia en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, pero por convicción, no por acto reflejo, no porque me lo dicen. Siempre que estamos hechos para obedecer únicamente, pues estamos en un verdadero dilema porque nos digan lo que nos digan, nos convertimos como en cascarones huecos, ¿no? Que nos digan lo que nos digan, pues va, porque eso es lo que ahora está permitido, ¿no? O eso es lo que ahora se dice. Entonces, no hay ningún filtro, no hay persona. Realmente dentro de eso no hay persona. La persona es la que se cuestiona, la que sopesa, la que puede alcanzar a distinguir, a diferenciar una cosa de la otra y decide, ¿sí? Y si decide, por ejemplo, pertenecer a algún grupo, entonces también junto con eso necesariamente decide llevar a cabo ciertas renuncias, ¿no? No vamos a decir, es que yo soy bien rebelde, entonces yo no creo en las señales de tráfico, ¿no? Y para mí el rojo es verde, ¿cómo la ven? Porque soy único e irrepetible en el mundo. No, pues está bien, puede ser el rojo verde para ti, pero entonces te vas, por favor, porque aquí todos estamos de acuerdo en eso. Claro, y bueno, pues esa es la concesión que tenemos, ¿no? Nosotros sopesamos qué tanto me está costando esto, pertenecer a este grupo, qué tanto me está aportando, y si me está aportando más de lo que me cuesta, pues entonces cedo, ¿no? En algunas cosas. Más nunca obedezco ciegamente. Creo que esto es algo muy importante. Y sí, lamentablemente, ha sido este estandarizar el pensamiento, las cabezas, todo, ha sido un método, a lo mejor en algún momento el único a la mano, el único disponible, pero es un método muy primitivo y es un método que va dejando estos cascarones huecos, estos cascarones vacíos, carentes de identidad y carentes de pensamiento propio, ¿no? Si nos ponemos a pensar, incluso en cualquier institución, podemos pensar, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado en todos los motivos por los cuales en una escuela se utilizan uniformes? Uno puede decir, bueno, pues para poder distinguir a los estudiantes de esa escuela y que sea seguro, por ejemplo, si se salen de la escuela, bueno, pues ya saben a dónde pertenecen y a dónde tienen que regresarlos, ¿no? Si se los encuentra alguna autoridad, por ejemplo. Tiene muchas funciones, ¿no? El estar estandarizados nos permite distinguir a qué grupo perteneces. Y hay otras características interesantes que igual ya en el próximo corte iremos viendo, que tienen que ver con controlar también los ánimos de las personas, para ponerlas en un ánimo que les permita, al menos desde la manera que lo asumen las personas que lo dirigen, que les permita tener una disposición para llevar a cabo una tarea. Y si nos pensamos a poner desde ese punto de vista, ¿cuál sería la disposición que se espera que tengan los ciudadanos o que tengan los creyentes de determinada religión? ¿Qué es lo que se está tratando de promover? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, que hemos estado hablando sobre los mitos de las fiestas paganas y hemos estado llegando aquí a algunas conclusiones que, bueno, quién sabe si usted comparta o no. Realmente es en la mejor de las intenciones, ¿no? Es con la mejor de las intenciones de invitar a una reflexión, porque nos vamos quedando con esta idea de que hay cosas que así son y se acabó, ¿no? Que no hay mucho más que buscarle. Y lo más terrible de esto es que nos acaban persiguiendo estas ideas, ¿no? Si uno está un poquito familiarizado con el aspecto de la salud mental, nos vamos a dar cuenta cómo este tipo de elementos van siendo los que plagan los delirios de las personas que están más desconectadas de la realidad. No hay, digamos, como un sustento, no hay un marco de lógica y de razón que nos permitan como poner en cuestionamiento ciertas ideas que de repente empiezan a invadir nuestra cabeza. Se empiezan a generar ideas, por ejemplo, del diablo o persecuciones, ¿no? De culpa. Y todas estas cosas, ¿no? Por ahí hay un argumento muy, muy frágil, me parece a mí, cuando se habla de los aspectos religiosos, ¿no? Es que, bueno, es una manera de enseñarle moral y ética a las personas, ¿no? Pues no, porque no es la idea enseñar este tipo de valores, ¿no? Lo que nos podríamos encontrar es justamente una cierta amenaza, porque seguramente usted se ha dado cuenta en los últimos días, ¿no? Ahorita con tantas cosas que han pasado de las personas que van tomando la justicia en sus manos, ¿no? De personas que las intentaron asaltar y ya sacaron un arma y acabaron con el ladrón, personas que han atropellado a otras personas que los intentaron asaltar o que los asaltaron, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que la ley que nosotros podemos imponer no es infalible. No hay como, digamos, como algo que nos vaya a detener porque sepamos que hay un castigo directamente. Y hay muchísimas personas que hablan de sus experiencias, por ejemplo, con la delincuencia, como que sí, ya llegaron a la cárcel en algún momento, pero ya saben cómo es, ya tienen amigos y ya saldrán nuevamente. Y uno dice, y bueno, ¿y entonces qué se hace con eso, no? ¿Cómo vamos a hacer si ni siquiera es como una reprimenda como válida, ¿no? Una persona que se priva de su libertad por años y que ya tiene esa mentalidad, ¿cómo le hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer? Pues ni modo que nos pongamos otra vez con guillotinas, ¿no? A las personas. Eso es una cosa barbárica también. Pero en ese tipo de sentidos es cuando la religión va haciendo como una palanca extra con nuestros miedos más profundos, con el miedo de ser rechazados por nuestros padres, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la cárcel como quiera, pero Dios guarde, ¿no? Que la Virgen caiga yo de su gracia, ¿no? Porque también vamos viendo como dentro de ese mismo, de esta misma manera de pensar, ¿no? De estas desviaciones de la moral, hay personas que aún así se encomiendan a los santos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no se supone que era al revés, ¿no? O sea, que ellos eran los que, en la parte de la religión, los que se va hablando de la moral, los que se va hablando de lo que no se debe hacer, del pecado, de todas estas cosas. Ahí nos vamos a encontrar con cierto uso de esta parte de la religión. Pero no es por un lado enseñar una ética y una moral, sino amenazarnos con algo intangible, pero que de alguna manera nos hace sentido por nuestra arrogancia y nuestras ínfulas de inmortalidad. No nada más nos van a castigar aquí, nos van a castigar después, durante toda la eternidad. Vamos a caer de la gracia de esas personas, de esos seres que nos podrían dar todo el beneficio, que nos podrían dar todo el gozo. Y entonces, eso se intenta usar como un freno más allá de esto. En este tipo de ideas, nos vamos a dar cuenta cómo también, al momento en el que se fueron evangelizando ciertas tribus, ¿no? ciertas culturas en donde tenían costumbres más barbáricas, se presentan estas figuras como más amables, como figuras comprensivas, que también tienen una ley, que también están así, pero que no exigen sangre, ¿no? Esto es algo que muchas veces se iba utilizando, ¿no? Este Dios no pide sangre, este Dios
es misericordioso, pero también castiga. Y entonces se hace este cambalache en nuestro inconsciente. Se buscan ese tipo de figuras que hacen más congruencia con esta manera de vivir que queremos. Por eso es que también nos vamos a encontrar, ahorita pensando en esto de las fiestas paganas, como hay muchas personas que cambian de una religión a otra, ¿no? O de una creencia a otra. ¿Por qué? Porque les hace más sentido con su propia experiencia, pero no porque una sea real y la otra no, sino porque es lo único que estamos viendo ahí atrás. Cómo va haciendo sentido con nosotros, y eso es lo que les da fuerza y les da popularidad, pero no su congruencia, ¿no? Y entonces, una vez más, si nos quedamos con esto como única palanca o como único cimiento de nuestra moral, nos vamos quedando muy cortos. Hay que invitarnos a hacer una reflexión más profunda de nuestros actos, a no tenerle miedo a las cosas sobrenaturales y centrarnos en nuestras acciones como seres humanos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Centrarnos en nuestras acciones exactamente como seres humanos, ¿no? Porque tanto el miedo a lo sobrenatural, como el poner la esperanza en lo sobrenatural, como de alguna manera va como lavándose las manos la gente, ¿no? De esa molestia que le significa el pensar, a final de cuentas, ¿no? ¿Por qué tantas personas encuentran esta necesidad de ir a preguntarle a alguien qué es lo que deberían de hacer, como si eso les eximiese de la responsabilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Personas, regresando a esto, ¿no? Personas hechas para obedecer, podemos encontrar todos estos testimonios que tanto sacamos a flote, ¿no? Y es que de verdad es algo muy importante y algo impactante, me parece. Todos estos testimonios de militares, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial muchas personas ya que les estaban haciendo el juicio porque perdieron. Bueno, pues decían, yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Yo no hice nada malo, yo estaba siguiendo órdenes. Bueno, pero eso cómo te exime, ¿no? De asesinar, cómo te exime de cantidad de atrocidades que se llevan a cabo porque alguien más te dijo que lo hicieras, ¿no? Verdaderamente es ese el tipo de pensamiento que está hecho únicamente para obedecer, sin cuestionar, sin que pase por un filtro en donde yo entienda que lo que sea que haga o deje de hacer es mi responsabilidad. Entonces, si a alguien le corresponde decidirlo, es a mí, porque la única persona que va a lidiar con las consecuencias de eso soy yo. Nadie más va a lidiar con las consecuencias de eso más que yo mismo, y a mí es a quien me va a modificar la vida, para bien o para mal. Comentaba hace un momentito, ¿hacia dónde dirige por lo general este estándar que dicta que todo lo distinto es malo y que todo lo distinto es diabólico? Por lo general apunta a disminuir, es más, anular cualquier exaltación de la cabeza, cualquier exaltación de la mente, cualquier emoción. ¿Por qué? Porque unas personas pasivas son mucho más fáciles de que estén en paz entre ellas y también de controlar desde arriba, ¿no? Si lo pensamos en los alumnos, ¿no? Podríamos pensar, bueno, pues es que los alumnos bien portados son los que están calladitos y no hacen ruido. Y uno no sabe si están perdidos en un autismo y no están entendiendo absolutamente nada, pero no me están estorbando, ¿no? Yo lo que sé es que no me están haciendo ruido, no me están estorbando, entonces me da lo mismo que se callen, ¿no? A final de cuentas hacen lo que digo y se mueven para donde les digo, entonces ¿qué más da, no? Lo importante es que no me hagan ruido. Pues no, esto puede llevar a un beneficio, entre comillas, a nivel grupal, y sobre todo a un beneficio para unos cuantos, a nivel individual, pero solo para unos cuantos, solo para las personas que dirigen ese grupo o esa institución.
pero a nivel individual, en grandes masas, esto no trae absolutamente ningún beneficio. Es cierto que necesitamos recatarnos, dependiendo del lugar en donde estemos. No vamos a ir a la escuela pues de colores y con cada uno con su música a todo volumen, porque es su individualidad. No, pero sí necesitamos verdaderamente tener estos otros espacios, estos espacios distintos, donde nos permitamos cuestionarnos y donde nos permitamos elegir por nosotros mismos. Por el día de hoy se nos ha terminado el día y la semana. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonito fin de semana y nos escuchamos después en punto de las 6. Hasta luego.